Vamos ahora a ver acerca de incidentes y accidentes en radiocirugía. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de incidentes y accidentes, tenemos que ver la forma de evitarlos. Y una forma de evitarlos es hacer una evaluación de todo el proceso. Entonces, aquí les muestro una tesis que ha sido desarrollado ahora en el 2021, ¿no? La evaluación de seguridad del procedimiento de radiocirugía con el método de la matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo en realidad fue una iniciativa de la Agencia Internacional de Energía Atómica para prevenir accidentes en radioterapia. Eso es un trabajo de tesis, si alguien por ahí quiere aplicarlo. Y en este caso, el alumno ha aplicado esta matriz de riesgo para casos de radiocirugía, lo cual me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Busca justamente identificar, determinar los posibles perfiles de riesgo en cada una de las etapas, concretamente en radiocirugía, y en función a eso comienza a hacer la evaluación. Ustedes deben haber escuchado justamente esta matriz de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, está asociado a un proceso. En este caso, es un proceso terapéutico aplicado a radiocirugía, desde su instalación hasta su aplicación, el cual este riesgo significa que vamos a cuantificarlo de acuerdo al daño que puede producir por un mal funcionamiento en alguna de las etapas durante el procedimiento o durante la instalación. Todo esto se trabaja en función a probabilidades. Entonces, aquí nosotros hablamos de un análisis de seguridad para poder identificar posibles errores, fallas, alteraciones, lo cual le van a llamar sucesos iniciadores, para reconocer dónde están los posibles riesgos y para lo cual se va a trabajar con barreras. Ustedes deben haber escuchado esta matriz de riesgo muy conocida llamada Zebra, ¿no? No sé si ya seguramente lo han escuchado. Entonces, aquí se identifican las barreras a fin de poder identificar los sistemas de seguridad y acciones y procedimientos que puedan llevar a la mejora de cada uno en cada parte del proceso. Entonces, esto conlleva a que se tenga una secuencia y se identifique, se clasifique los niveles de riesgo para luego ir a una parte correctiva. Entonces, la Agencia Internacional crea esta evaluación que le llaman nivel de riesgo de los servicios de radioterapia, creando el CEBRA. El CEBRA, sus siglas en inglés, no System of Evaluation o Risk en Radiotherapy, la cual utiliza esta matriz que puede ser aplicado. En principio se creó para ser aplicado en 3D y luego se fue implementando para casos de MRT, BIMAT y hasta en braquiterapia y ahora se está aplicando, como vemos aquí, en radiocirugía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el riesgo? Justamente lo definen. Daño que se puede producir derivado de un funcionamiento inadecuado en todo el proceso, ¿no? Existen y dependen de tres variables. Vemos aquí la frecuencia del suceso iniciador, la probabilidad de fallo, ¿no? De las barreras y las consecuencias. Entonces, van a evaluar justamente estos tres parámetros, ¿no? Para poder evaluar los riesgos, ¿no? Durante todo el proceso y poder darle valor, cuantificar al daño que pueda esto causar y qué probabilidad que esto se produzca, ¿no? Si yo estoy usando un detector errado, pues mi riesgo va a ir subiendo, ¿no? Entonces, este cebra permite eso, cuantificar este riesgo para poder de esta manera establecer criterios de aceptación y asignarles un nivel y así poder cuantificar todo el proceso y decir en qué nivel de riesgo o con qué nivel de riesgo estamos trabajando. Si por ahí alguien se anima, esto de aquí es un trabajo bastante interesante. Ahí les dejo el link, está aquí abajo, si alguien tiene interés y pueda revisarlo y lo pueda aplicar. Es un trabajo bastante práctico y sobre todo muy bueno si se aplica en nuestros procesos, ¿no? Existen los eventos iniciadores, como dice, o suceso iniciador del accidente, que está asociado a la falla de un equipo, también puede estar asociado a errores humanos
todo lo que pueda causar un accidente. Y ahora al final les voy a comentar un par de accidentes que sucedieron justamente no por una falla del equipo, sino más por un error de comunicación, un error humano que conllevó a muerte, ¿no?, del paciente. Segundo es la secuencia accidental. Justamente es la cadena de todos esos acontecimientos que empiezan desde este suceso iniciador, es decir, se identificó un error, ya sea del equipo o humano, y que esto puede llevar a consecuencias, y estas consecuencias me va a generar una secuencia accidental, ¿ok? En el cual se va a identificar los mecanismos de seguridad, que son las llamadas barreras de seguridad, y los reductores de frecuencia y consecuencia. Recordemos que el riesgo va a depender de la frecuencia del suceso iniciador, de la probabilidad de fallo y la consecuencia. Claro, si yo observo y mi equipo está fallando, el isocentro no está dentro del más o menos 1 milímetro, la probabilidad de error va a ir subiendo. Si la probabilidad sube, la frecuencia va variando y subiendo, las consecuencias van a ir en aumento, ¿no? Entonces, es una forma de evaluar el riesgo. ¿Cuáles son las barreras o los irreductores? Es una forma, como dices, una barrera, es algo que limita, ¿no? Es una medida de prevención para evitar, prevenir, detectar, controlar y reducir o mitigar las consecuencias del accidente asociado a este evento iniciador, ¿ok? Que puede evitar, si yo identifico aquí el fallo del equipo, yo voy a colocar barreras. Entonces yo digo, una barrera es que yo identifique que el acelerador, el equipo de Gamma Knife, CyberKnife, etcétera, tiene un error y entonces hago una medida correctiva, de tal manera que pueda minimizar las consecuencias. Entonces, aquí vamos a trabajar con el concepto de defensa en profundidad. ¿Qué es defensa en profundidad? Justamente esta va a consistir en establecer las medidas, 2 o más medidas de seguridad para la misma función de seguridad, de tal manera que se mantenga, digamos, que se minimice el fallo durante esa etapa. Es por eso que en muchos de los casos se recomienda que cuando se va a hacer comisionamiento, se va a hacer control de calidad, siempre hay un físico médico que ejecuta y hay otro físico médico que va a corroborar si todo está bien. Es una forma de poder minimizar los riesgos. Entonces, cuando esto vamos a trabajar con palabras o conceptos importantes como es el evitar. Evitar es impedir que ocurra un suceso iniciador. Recordemos, suceso iniciador es la falla, ¿no? Es una forma de evitar que ocurra eso. ¿Cómo lo voy a evitar? Porque lo he identificado. Identifiqué que, está fallando el sistema de dosimetría, está fallando el acelerador, está fallando el sistema de imagen. Entonces yo este evento iniciador lo he identificado. Y eso hace que yo pueda evitar. Entonces dice, un ejemplo son los dispositivos de fallo seguro, es decir, el fallo es conducido por una condición segura. ¿Ok? Es una forma de eliminar cualquier tipo de suceso iniciador, ya sea este por equipo o por un error humano. Prevenir. Ya, prevenir son todas aquellas etapas que el suceso iniciador sea lo menos posible. Primero, el evitar es impedir. Prevenir ya es una forma de que este suceso iniciador sea lo menos posible. Ok, no hay forma de evitarlo, pero tengo que minimizar ese error. Ok, por ejemplo, cuando estamos trabajando con la mesa en acelerador y hay un pequeño movimiento en la mesa, ya el equipo o el giro del gantry hace que caiga, ¿no? Entonces tengo que ver la forma de corregir, evitar, ¿no? Minimizar ese daño, ¿ok? Detectar y proteger. Identifica que el evento iniciador ha ocurrido. Ya ocurrió, lo detectamos y hay que ver mecanismos para que esa consecuencia o que las consecuencias no se den. Porque ya lo identificamos, no hay forma, ya lo identificamos, ya se dio. El primero era evitar, probabilidad 0. Prevenir se dio, minimizo. Pero una vez que ya detecto, significa que sí, ya se ha dado, identificado el evento iniciador y busco mecanismos a fin de que
no exista o se minimicen las consecuencias. Detectar y mitigar. Y se identifica el suceso iniciador ocurrido y actuar a fin de minimizar las consecuencias no deseadas. ¿Ok? Es decir, que el número de personas afectadas sea lo mínimo posible. Hubo un incidente y hay que ver la forma de que esto sea corregido a tiempo. Existen barreras. Ya dijimos que las barreras son justamente dispositivos, enclavamientos, bloqueos. Muchos de los accidentes o algunos de los accidentes en radioterapia, ustedes deben haberlo visto ya, está asociado justamente a los niveles de seguridad. Y uno de los accidentes es que los ingenieros de mantenimiento estuvieran trabajando en el equipo y de pronto ellos eliminaron los sistemas de seguridad. Y eso llevó a un error de dar a un paciente una energía que no correspondía. Esos son los enclavamientos. Hay que tener mucho cuidado para cuando trabajamos, por ejemplo, en el modo físico y que tengamos que pasar o bypassear, como se dice, los sistemas de seguridad. Entonces, estas barreras que el mismo equipo tiene, que el software identifica, y hasta una barrera es el propio detector, que dice, uy, algo está pasando, ¿no? Si estamos trabajando con un radionucleido, un radiofármaco o una fuente en brachyterapia, ¿no? Entonces ya identificamos. Entonces una barrera es eso. Los enclavamientos son sistemas o dispositivos que detectan automáticamente una condición insegura. Algo está pasando, por algo está detectando la radiación, algo ha pasado. Un enclavamiento justamente es un dispositivo. Cuanto más dispositivos de seguridad coloquemos, los riesgos van a ir minimizándose. Exactamente, es lo que pasó en braquiterapia cuando siempre tenemos que trabajar con los monitores de área en las paredes o en el ambiente y los monitores que tenemos que tener en la mano. Y en esa oportunidad, el monitor de mano lo había llevado a calibrar y el de la pared simplemente estaba fallando. Y nunca no se percataron que la fuente no había regresado al dispositivo, sino se había soltado dentro de la paciente. Entonces ahí los enclavamientos eran cero y hay que tener mucho cuidado. De igual manera, las alarmas. Existen las alarmas sonoras, visuales, que advierten la posibilidad de que se ha dado la presencia de un suceso iniciador. Ya sabemos, un suceso iniciador es justamente, lo que estamos viendo aquí, es una falla, ¿no? Una alarma, ¿no? Que puede ser visual o sonora. Y los procedimientos escritos, esto es tan importante. Todo lo que hemos visto en el curso, finalmente, si ustedes van a trabajar con radiocirugía, pues tienen que trabajar con protocolos escritos, protocolos de toma de imágenes, de tomografías, resonancias, angiotomografías, angioresonancias, casos de angiografías, por ejemplo, etcétera, las simulaciones durante el tratamiento, todos esos procedimientos tienen que estar escritos. Entonces, esta matriz de riesgo va a clasificar las barreras tipo 1, 2, 3, 4, barreras 1, enclavamientos o bloqueos, barreras tipo 2, las alarmas, ya lo hemos visto, barreras tipo 3, procedimientos realizados o ejecutados por el personal, procedimientos de cálculo de dosis, por ejemplo, en cada paciente. ¿Ok? Y la barrera tipo 4, procesos realizados, ejecutados justamente por el personal también, pero revisar las prescripciones, comparaciones del plan de ejecución. Entonces son barreras, ya hemos dicho, barreras es una forma de minimizar los riesgos. Y existen también los reductores de frecuencia, que son medidas que nos van a permitir evaluar o prevenir que ocurra un suceso iniciador. ¿Ok? Estas pueden ser a través de los certificados de calibración. Si yo llevo todo en orden, la cámara está calibrada, el equipo tiene buena calibración, buen control de calidad, entonces yo voy a reducir la frecuencia. De igual manera, asociados al mantenimiento preventivo del acelerador o mantenimientos correctivos. ¿Ok? Tenemos las barreras directas que están encaminadas a detectar el suceso iniciador o impedir sus consecuencias. Estas barreras pueden actuar después que se ha identificado un suceso iniciador, ¿no? De tal manera que algunos ejemplos podrían ser la revisión redundante de la planificación de tratamiento. O sea, si lo hacemos todo rápido, pasa y ¡pum! Accidente. Y ha pasado, ¿ah? En alguna de las clínicas
en el cual ha habido problemas, ¿no? Que a veces se irradia un lado por otro, qué sé yo. Entonces, esta revisión redundante de la planificación, que un físico hace la planificación y otro físico revisa y el médico lo revisa para poder hacer la firma y la aceptación del plan, es una forma de barreras directas, ¿no? De igual manera, la señal sonora que indica que el equipo esté irradiando. Existen los reductores de consecuencia, que son los controles de calidad. Es decir, son aquellas medidas como parte de control de calidad. Ya sabemos que garantía de calidad es el todo, desde que el paciente inicia o ingresa a la institución. O sea, una garantía de calidad es un sistema de gestión en el cual participan los administradores y todos los profesionales involucrados, ¿no? Pero un control de calidad ya es algo mucho más técnico, son las pruebas que vamos a realizar durante todo el proceso. Entonces, los reductores de consecuencias son aquellas medidas encaminadas a detectar y mitigar las consecuencias de un evento iniciador, como por ejemplo los controles de calidad periódica y también la señal sonora que indica que el equipo está irradiado. Entonces, ¿cómo comenzamos a evaluar nosotros la matriz de riesgo? Tenemos que saber y tener clarísimo cuál es la secuencia, es decir, desde suceso iniciador aleatorio, ¿no? Se identificó la falla, se aplican los reductores de frecuencia, hay probabilidades de las barreras correctoras, tenemos un resultado previsto, ¿no? Es un proceso previsto, o tenemos la falla, otras probabilidades de falla, otra vez aplicamos los reductores aquí ya los reductores de consecuencia, estas son de frecuencia y de consecuencia, y finalmente voy a evaluar cuáles son los accidentes con consecuencias más moderadas, y si yo no apliqué los reductores de consecuencia, la probabilidad de que yo tenga accidentes con consecuencias graves. ¿Entienden cómo es importante evaluar esto? ¿Cuál es el suceso iniciador? Es decir, ¿cuál es la falla ya sea del equipo o error humano? ¿Con qué frecuencia? Aplico el reductor de frecuencia. Probablemente hay resultado previsto. Ok, continúo. O aplico las barreras correctoras. Recordemos que las barreras correctoras me van a ayudar a minimizar los riesgos. Después de las barreras correctoras, hay reductores de consecuencia. Recordemos que esto lo hemos visto hace poco, ¿no? Entonces, hay la probabilidad de las fallas de las barreras falla de todas las barreras de probabilidad. Una, aplico las barreras de consecuencia. Vamos a minimizar el accidente de una forma moderada. Pero si yo no aplico esto, ¿no? Me voy directo, no aplico los reductores de consecuencia y identifico la falla, me voy directo, las probabilidades van a ser mayores. ¿Ok? Entonces, al aplicar este método de la matriz de riesgo, se va a evaluar cada secuencia, cada una de las secuencias. Y estamos hablando desde la toma de las imágenes en resonancia, en tomografía, en angiografía, durante la planificación, durante todo esto se va aplicando en cada uno de los procesos. Entonces, aquí vemos cómo un error, ya sea humano o por falla del equipo, ocurre en una determinada frecuencia para dar lugar justamente a consecuencias que no se quiere desear, indeseadas. Esto es un trabajo bastante interesante, chicos. Si alguien está interesado, sería bueno que lo desarrollen como un trabajo de tesis. Entonces, aquí comienzan a trabajar con conceptos de probabilidad, consecuencias, riesgo. Entonces comienzan a trabajar todas las probabilidades, frecuencia, las barreras, probabilidad y su barrera, consecuencia y, a ver, déjeme, consecuencias y en este caso muy alto. ¿Ok? Entonces comienzan a trabajar con todas las probabilidades en riesgo alto, mediano, consecuencia, riesgo, hay todas las probabilidades que ustedes van a evaluar en cada etapa y le van a aplicar una de estas combinaciones de la matriz de riesgo. Entonces, para ello existen justamente los criterios para asignar los niveles de consecuencia. Recordemos que los niveles de consecuencia están aquí, ¿no? Los reductores de consecuencia, los niveles de consecuencia. Primero se identificó la falla, reduzco la frecuencia, aplico las barreras correctoras y voy a ver aquí la forma de reducir las consecuencias. Entonces, comienzo a aplicar y digo, las consecuencias pueden ser muy altas, catastróficas y muy graves, los cuales se dieron, imagínense, la muerte del paciente es muy alto,
¿no? Es muy grave, ya no puedo yo corregir, ya la consecuencia no la puedo mitigar. Altas o graves. Dice, las muy altas, catastróficas o muy graves ocasionan muertes o daños limitantes a varios pacientes. Se asume que la magnitud del error de la dosis son superiores a 25%, ¿no? 25% superior respecto a la dosis prescritas. Pueden ser por subdosis o sobredosis también, ¿no? Altas o graves ocasionan la muerte o daños limitantes a un solo paciente. Bueno, en este caso fue un solo paciente, fue alto grave, ¿no? Afectando a todo o gran parte del tratamiento. Se incluyen también a niveles de exposiciones que afectan a múltiples pacientes cuyos errores de dosis están entre 10 y 25% respecto a la dosis prescrita. Aquí es mayor, superior a 25%, aquí entre 10 y 25% superior a la dosis prescrita. Medias o moderadas, clínicamente no ponen en riesgo la vida del paciente, son exposiciones que afectan a un paciente en una sesión de tratamiento. Bajas, disminución de la defensa en profundidad, no provocan desviaciones de dosis. Entonces, estas son consecuencias para pacientes. De igual manera, se tiene consecuencias para los trabajadores y públicos. Ahí están las consideraciones. Y de igual manera se comienza a trabajar con las barreras altas, medias, probabilidades altas, porque no hay ninguna barrera de seguridad. O sea, para que se lleve a la muerte, la probabilidad es muy alta. Probabilidad media, hay una o dos barreras de seguridad. Ya recordemos que las barreras de seguridad son parte de todo el proceso. Hay un identificador de dosis, etcétera, ¿no? Y la probabilidad baja, hay 3 barreras de seguridad. Probabilidad muy baja, hay 4 o más barreras de seguridad. Entonces se comienza a trabajar con los intervalos también así como de probabilidades aquí, con los intervalos de riesgo. Inaceptable, inaceptable, tolerable, despreciable. Las acciones. Inaceptable, el riesgo es muy alto, ¿no? Se requiere paralizar la práctica. ¿Qué es lo que ha pasado en los accidentes en Costa Rica, en los accidentes de Panamá? Que se requiere paralizar la práctica y tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo antes de reiniciar los trabajos. Riesgo alto, este es muy alto, alto, inaceptables también. Se requieren medidas inmediatas, etc. Entonces son las aceptabilidades de los riesgos. ¿Cuáles son las etapas en la evaluación? Durante la instalación de los equipos. Y sobre todo nosotros que trabajamos con radiocirugía, es muy crítico, porque estamos trabajando, recordemos, y lo hemos hecho en las clases, con campos pequeños, en el cual tenemos que tener mucho cuidado con los sistemas de dosimetría. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Se va a evaluar durante la instalación, durante la aceptación y puesta de servicio, mantenimiento de los equipos, prescripción clínica de tratamiento, adquisición, se puede fallar y evaluar durante la adquisición de datos anatómicos del paciente, durante la delineación de los volúmenes, planificación de tratamiento, inicio de tratamiento, se puede fallar en posición de tratamiento y la ejecución de tratamiento. Recordemos que todo es una secuencia, ¿no? Entonces, en cada una de estas secuencias tenemos que ver cuáles son las barreras que van a limitar a que los riesgos se minimicen. Entonces, aquí hicieron una evaluación de estos riesgos, cuáles son los riesgos altos, medianos, riesgos bajos, de acuerdo al número de eventos iniciadores por etapas. ¿Cuáles son esas etapas? En cada una de estas etapas. Entonces, comienzan ellos a hacer la evaluación, instalación inicial de los equipos, riesgo muy alto, riesgo medio y bajo. ¿Ah? Evaluaron riesgo bajo. Aceptación y puesta de servicio. De todo lo que evaluaron, 19 fueron riesgos medios. Y así sucesivamente comienzan a cuantificar aplicando el software. Esto es un software que les lleva de la mano y ustedes van seleccionando. Es decir, es como si llenasen una cartilla en función a toda la secuencia. Comienzan a evaluar ellos las probabilidades de, recuerden, los sucesos, ¿no? Errores humanos, errores del equipo, sobre el personal ocupacionalmente expuesto, sobre el público, graves, muy graves, etcétera, ¿no? Y comienzan a hacer las evaluaciones en toda la secuencia, desde que el paciente tuvo un diagnóstico previo, diagnóstico y plan de tratamiento, inmovilización y así sucesivamente hasta que se tenga un tratamiento satisfactorio,
¿no? Entonces, este es el diagrama de flujo para un caso de radiocirugía y comienzan a hacer las evaluaciones de riesgo alto, medio, riesgo bajo, haciendo las comparaciones aquí de un caso de radiocirugía y SBRT, ¿ok? Entonces, aquí comienzan a hacer las comparaciones en función a los posibles errores, etcétera, ¿ok? Este es otro trabajo también de análisis de riesgo que fue publicado y fue presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Física Médica, en el cual de igual manera hacen un análisis proactivo del riesgo de la ejecución de los procedimientos asociados a radiocirugía. ¿Qué van a analizar acá? La instrumentación asociada al acelerador, la calibración de los haces y sistema de imagen, el sistema de planificación y procedimientos en el manejo del paciente por parte de los profesionales que intervienen. Para lo cual, de igual manera, este es un segundo trabajo muy interesante, han aplicado CEFRA, ¿no? Dado por la agencia internacional. De igual manera, ellos han generado el proceso de radiocirugía, si se dan cuenta aquí, es mucho más completo, desde el registro, la creación de la historia clínica, la decisión terapéutica, si va a ir dosis única, si va a ir fraccionado, la toma de las imágenes, si va a ser imágenes tipo tomografía, resonancia, angio, PET, tiene guía o no tiene guía, se da la colocación de la guía estereotáctica es el marco, ¿no? Aquí no, hacen las imágenes, otro tipo de imágenes. Puede ser que vaya sin guía, va directo aquí. Guía fija, o sea, guía fija significa la máscara. Y así sucesivamente se dan cuenta, qué interesante. Esto fue una de las primeras cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, cuando implementamos el servicio de radiocirugía en el 2003. Lo primero que hicimos este proceso de radiocirugía, nuestro diagrama de flujo, evaluación de las barreras, evaluación de los riesgos. Entonces es importantísimo que siempre lo hagan cuando ustedes van a trabajar e implementar cualquier técnica que fuese. Entonces aquí ya sabemos que la matriz de riesgo es un método que va a identificar cada parte de todo el proceso, los sucesos que desencadenan un accidente, desde el inicio a fin de que se pueda hacer todas las medidas de seguridad y evaluar las consecuencias potenciales. Ya hemos visto y aquí, ¿no? Frecuencias, probabilidades y consecuencias, probabilidad de errores o fallas de barrera, las consecuencias, y aquí está, mire, ve, lo que hemos visto anteriormente en la tesis lo aplican aquí también, todas las probabilidades, todas las combinaciones. Entonces, igual, la matriz de riesgo lo han clasificado en A muy alta, alta, media, baja, muy baja, y de igual manera sus consecuencias y las probabilidades. Esto lo voy a pasar muy rápido. Aquí están las barreras, tipo 1, tipo 2, tipo 3, los reductores de frecuencia, sus análisis de riesgo, sistemas de radiocirugía, por ejemplo, cuando son en 3 milímetros, 1 milímetro y 0.5 milímetros. Hay una gran diferencia, sobre todo en radiocirugía, ¿no? Están haciendo la evaluación, por ejemplo, aquí con relación a la precisión en el isocentro. Hicieron, por ejemplo, la evaluación de distribuciones de riesgo por etapas, para cada uno de los ejes, movimiento, posicionamiento en cada uno de los ejes, número de veces que aparecen las barreras consideradas. Por ejemplo, cuando hacen el test de aceptación, control de calidad, verificaciones de TPS, configuraciones, puesta en marcha, o sea, toda la secuencia ha sido evaluada. Y finalmente ellos concluyen que hay que anticiparse e identificar las debilidades y vulnerabilidades del proceso de radiocirugía, porque es la forma como podemos minimizar los errores. Concientizar, dice, la repercusión de la ejecución de los procedimientos de los riesgos posibles. Conocer los pasos que se consideran especialmente peligrosos, ¿no? Y también aquí es importante la formación, entrenamiento constante del personal. El porcentaje de sucesos de riesgo alto es muy elevado, que es lo que ellos han encontrado. No explican algunos accidentes que probablemente se deban a malas prácticas, ¿no? Que es parte de los sucesos accidentales. Entonces, aquí es importante dice, la etapa con un mayor riesgo destacado, ellos han identificado en la parte de la planificación de tratamiento. ¿Ok? Otro es durante la vigilancia reductora, en la parte de control automático, en este caso en el acelerador lineal, y así sucesivamente, ¿ok? Otra cosa que hay que considerar, ya es la parte clínica, ¿no?
Cuando trabajamos nosotros con malformaciones arteriovenosas, si les digo de acuerdo a mi experiencia, que un gran porcentaje, les diré que el 80% de los tratamientos, y hemos tratado más de 600 pacientes, han sido con malformaciones arteriovenosas, que no son pacientes oncológicos, simplemente si aquí hay que tener mucho cuidado, digamos que el resultado es bastante lento, pero ¿cuáles son los riesgos aquí? Es el resangrado. ¿No? Y justamente se discutía en este último congreso. ¿Y por qué se da el resangrado? Porque probablemente la dosis que ha recibido el paciente no ha sido las adecuadas, ¿no? Y justamente discutían que cuando la malformación es grande, pues hay que darlo en dos etapas. Una primera etapa, una zona, y después dar una segunda etapa, ¿no? Eso siempre tenemos que discutirlo y también depende de las zonas. Entonces, este trabajo muy interesante, que siempre yo les dejo aquí el link, han hecho la evaluación diferentes tipos de autores en diferentes años, han hecho seguimiento en meses de sus pacientes y la probabilidad de resangrado. Esto también es parte del riesgo, ¿no? Que hay que hacer la evaluación. Y fallas durante el tratamiento, que puede ser una falla en la toma de imagen, tomografías, angiografías, resonancias, etcétera, etcétera. Este es un estudio. Ustedes saben que este tipo de librerías, ¿no? Son de datos secundarios. Qué significa datos secundarios? Que cuando está todavía en procedimiento, no está publicado totalmente en una revista, ¿no? Entonces, aquí ellos, muy interesante esta publicación, se las dejo ahí para que ustedes lo revisen, es más, revísenlo también para la tarea, de cuáles serían los posibles procesos de radionecrosis cerebral post-radioterapia y post-radiocirugía. Muy interesante, siempre está revisando este tipo de publicaciones. Aquí vamos a entrar a una presentación que me pareció muy interesante, en el cual presenta aquí algunas referencias bibliográficas muy interesantes. Habla acerca, por ejemplo, del TG-101. El 101 se refiere mucho a la parte dosimétrica. Después tenemos también aquí van a encontrar también cuáles son los volúmenes máximos, la toxicidad. Aquí está, miren, copria, médula espinal, tronco, etcétera, ¿ok? Busquen en la TG 101, van a encontrar parte de la tarea. ¿Cuáles son los niveles de tolerancia? Justo la tarea que les había dejado para cada uno de los órganos que están involucrados dentro del tratamiento. Aquí también control de calidad. Es importante hacer un control de calidad de toda la parte, de todo el proceso, del equipo, del sistema de planificación, etcétera, ¿no? Y todo eso aquí, por ejemplo, nos dan las referencias de cada una de estas partes que podríamos considerar para implementar nuestros protocolos de control de calidad. Durante el comisionamiento es importante también aquí la parte de la calificación del personal involucrado en los procesos. Es importantísimo esto. Hacer un checklist durante todo el proceso. Se hizo tal cosa, check. Se hizo tal, check. Es una forma de evaluar los riesgos, ¿no? Vamos a ver aquí un accidente. Esto pasó en Francia, si no me equivoco, en el 2004, 5, sí, mayo del 2004, en el cual hubo un gran accidente y ustedes deben haberlo escuchado, en el cual hubo un error de comunicación. El físico le dice al tecnólogo, abre el campo 40 por 40, creo que así se los comenté. Claro, en la cabeza del físico era 40 por 40 milímetros cuadrados, mientras que el tecnólogo médico entendió 40 por 40 centímetros cuadrados. Entonces, ustedes se imaginan dar 25, 30 grays en 40 por 40 centímetros cuadrados, siendo que el límite de dosis del sistema nervioso central es de 10 grays. Entonces, simplemente el paciente falleció y por ende, aquí dice, ¿no? Doctores y radiologistas aplicaron una sobredosis y obviamente fueron a la cárcel, ¿no? Otro sucedió en el 2009, en el cual justamente lo que hicieron en el 2007, perdón, en el 2007, y dieron un 200% de sobredosis a algunos pacientes. Hubo un error de comisionamiento. Profesor, ¿y cómo se dio ello? Es que exactamente se dio, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando acerca del factor de campo y que hubo un error
¿no? ¿Se acuerdan que hicimos también un pequeño ejercicio ahí? Que cuando nosotros no usamos el detector adecuado, nos va a salir un factor de campo así, muy bajo. Y cuando me sale muy bajo, el tiempo de irradiación va a ser muy alto, ¿no? Porque sabemos que el tiempo de irradiación es igual a dosis entre los diferentes factores. Y si aquí yo coloco un factor muy bajito, el tiempo va a ser bastante alto. Aquí han dado 200% adicional. Entonces identificaron que el error fue el mal uso del detector. Nosotros ya sabemos que a través del protocolo 483, esto nosotros tenemos que corregirlo. Se corrige y se hace se minimiza los errores, ¿no? Esto parece tan sencillo, pero imagínense en una radiocirugía dar el 200% de dosis a algunos pacientes, porque el error fue en el comisionamiento, que fue un error en Francia en el 2007, un error asociado a detectores a la parte dosimétrica. Aquí tenemos otro en Florida, también una mala calibración en el sistema de radiocirugía. 77 pacientes recibieron una sobredosis de 50%, otra vez asociado al mal uso de los detectores. Por eso que trabajar con campos pequeños, con radiocirugía, hay que tener mucho cuidado. Cuidado con los detectores que estamos usando. Siempre tenemos que hacer las pruebas de aceptación. Si no tenemos los grandes equipos, los grandes fantomas. Mira, nosotros hacemos las pruebas de calidad con un melón, porque al final un melón me representa una cabeza. El melón tiene gran cantidad de agua. Yo coloco en el melón, creo ahí un espacio que puede ser el tumor y ahí inyecto y coloco la cámara de ionización y puedo hacer las medidas. O sea, hay formas de poder corroborar que la dosis que estamos dando es la adecuada. Recordemos que estamos trabajando con campos pequeños, que hay un problema de desequilibrio electrónico lateral, que hay problemas de volúmenes, recuerden que hay el posicionamiento del detector, los efectos del colimador, el cruce, se acuerdan que habían problemas en las penumbras, etcétera. Entonces, cuando vamos a usar los detectores, tenemos que seguir las recomendaciones, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente pequeño para que la colecta de datos durante el comisionamiento, el control de calidad, sean los adecuados. ¿Ok? Entonces, por eso que existen los protocolos de la Agencia Internacional, los cuales nos va a permitir justamente poder corregir, ¿no? El TG 101 es uno de los primeros documentos muy buenos en el cual hace una comparación y hace mucha crítica a través de los detectores que se usan en radiocirugía. Usar los diferentes fantomas, ya sea craneal o extracraneal, aquí por ejemplo han hecho para casos de pulmones, el cual les permite identificar si la dosis que están dando al paciente es el adecuado o no. ¿Ok? Muy bien. Voy a parar.